Hola, muy buenas. He tenido la oportunidad de ver Mank antes de su estreno oficial en Netflix el próximo 4 de diciembre. Se ha hecho este estreno previo en algunos cines, en algunas ciudades de España, no en todas. He tenido la suerte de poder verla en pantalla grande antes de poder verla en la propia plataforma digital, ¿no? Sabéis que David Fincher es un director que es de mis favoritos. Tenía muchas ganas de ver esta película después de su último film, que fue Perdida en el año 2014. Ya han pasado bastantes años, en una propuesta a priori muy diferente de lo que Fincher nos tenía acostumbrados. Nos tenía acostumbrados a thrillers, sobre todo, ¿no? Películas como Seven, como Perdida, como Millennium, ¿no? Como por ejemplo La habitación del pánico, The Game, ¿no? y Zodiac, o incluso otras a lo mejor un poquito más inclasificables, como puede ser El Club de la Lucha, ¿no? Pero aquí tenemos una película que es prácticamente la biografía de Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, y más que una biografía de su vida propiamente dicha, en que abarque toda su vida, nos narra un poco el proceso de creación del guión de Ciudadano Kane, ¿no? Lo cual también es un poquito excusa también a la vez para contarnos un poco cómo era el Hollywood clásico, ¿no? Aquí, lógicamente, con este argumento, pues está ambientado en el Hollywood de los años 30-40, y siguiendo a este personaje de Herman Mankiewicz, pues vamos conociendo un poco, pues, todo ese mundo político, ese mundo de las productoras, de las majors, esa fauna, ¿no? En la cual se entremezclan, pues, bueno, directores, productores, guionistas, y ese entramado, ¿no? Esos entresijos de Hollywood, entre los cuales sabrá moverse como un reptil prácticamente este Mank, ¿no? Con toda la experiencia y sobre todo con ese cinismo que aporta un Gary Oldman del que hablaré luego, porque se merece su apartado especial. Pero digamos que es un film que lógicamente está muy relacionado con Ciudadano Kane por la propia naturaleza de su argumento. Tiene mucho que ver con Ciudadano Kane, tanto a nivel de estructura de guión como de dirección. Tenemos esta estructura también en flashback. Bueno, también en cierta forma Ciudadano Kane era un biopic en este caso del personaje ficticio, entre comillas, Charles Foster Kane. Y esto también sería una especie de biopic de Herman Mankiewicz. Tienen esta estructura en flashbacks, como Ciudadano Kane también. Y a nivel de dirección, pues tenemos sobre todo esto que era, como digo, inédito en la filmografía de David Fincher, que es lo que destaca es esta fotografía espectacular en blanco y negro por parte de Eric Messerschmidt, que se intenta, pues, parecer a la fotografía del Hollywood clásico, o sobre todo de la RKO, ¿no? que tenía una fotografía también muy, muy particular. Y bueno, el hecho de acercarse, ¿no? Pues a Ciudadano Kane, pues hace que estemos, o que podría parecer que estamos en un film menos David Fincher de lo habitual, pero una de las cosas que tengo que dejar claras en esta crítica es que la película sigue sintiéndose de David Fincher en todo momento. Es una mezcla entre ese homenaje o ese aspecto formal que se parece mucho al Hollywood clásico, digamos, mezclado con el Fincher de toda la vida. De hecho, los propios títulos de crédito ya reflejan, los títulos de crédito del inicio reflejan esa mezcla, ¿no? Esa combinación, esa unión entre dos mundos, entre lo que sería un film tipo Ciudadano Kane y lo que sería el estilo formal de David Fincher de toda la vida, de esta segunda etapa suya, ¿no? Podría ser a partir de Zodiac más o menos. Fincher es otro director que ya no hace tantos planos digitales que se meten en la basura recorriendo, ¿vale?, como hacía en El Club de la Lucha o en La habitación del pánico, sino que ya se convierte en un director un poco más clásico, sin tanto artificio, más minimalista, más sutil. Perdida era un caso muy claro de esto.
Y aquí pues también tenemos por ejemplo, el montaje es puro David Fincher, ¿vale? Que por cierto está a cargo de Kirk Baxter, ¿vale? Que es uno de los montadores habituales de Fincher. Pero bueno, sigue sintiéndose una película muy Fincher. De hecho, se podría considerar que esta es una de sus películas más personales, si no la más personal. Todo esto que tiene que ver, lógicamente, con que está guionizada por el propio padre de David Fincher, Jack Fincher, que además falleció después de trabajar durante mucho tiempo en este guión. Yo no sé si es casualidad o no, pero lógicamente esta película, entre otras cosas, es un homenaje y y me atrevería a decir una reivindicación de la figura del guionista, del creador, digamos, en el guión, ¿no? Porque además es especialmente relevante esto tomando como referencia a Ciudadano Kane, que está dirigida por uno de los hombre orquesta más célebres de la historia, como es Orson Welles, ¿no? Que se vanagloriaba bueno, no solo se vanagloriaba, sino que era realmente lo que hacía, ¿no? Que escribía, producía, dirigía, protagonizaba muchas de sus películas. Era él uno de los, digamos, autores definitivos. Y sin embargo, aquí esto es una reivindicación a lo mejor del cine como trabajo en equipo o como de esa figura del guionista que a lo mejor pasa un poco más desapercibida, ¿no? Y aquí todo ese es digamos, Mank, el protagonista, lo que representa es un poco ese guionista que además es que es un personaje muy carismático que lleva su oficio a todas partes, incluso a su propia vida. Es muy relevante en este sentido la relación con su mujer. Hay un diálogo. Este vídeo no tiene spoilers, ¿vale? Voy a intentar spoilear lo mínimo posible, porque sé que muchos todavía no habéis visto la película. Esa relación de Mank con su mujer, por ejemplo, tiene un diálogo brillante que revela que esa condición de narrador, digamos, o de dramaturgo, ¿no? De escritor de ficción, la lleva Mank unida, la transmite por todos los poros de su piel, en su propia vida, en la manera de hablar que tiene. Aquí tenemos unos diálogos absolutamente mordaces que recuerdan precisamente al Hollywood clásico. De hecho, uno de los... no solo Herman Mankiewicz, sino que habrán otros personajes, lógicamente, célebres, reales, de esa época que aparecerán. Sin ir más lejos, el propio Orson Welles, estará William Randolph Hearst, lógicamente, estará Marion Davies, estará David O. Selznick, por supuesto, en una escena bastante divertida. Guionistas como Ben Hedges, por ejemplo. Precisamente es que he pensado en Ben Hedges en algún momento, porque que es guionista de algunas películas, como por ejemplo Luna Nueva, que tenía estos diálogos, estas réplicas tan mordaces, tan rápidas, que prácticamente tiene sobre todo los propios guionistas, ¿no? O sea, los personajes guionistas en la película hablan más como personajes de sus propias ficciones, que podrían ser, más que el resto de personajes, ¿no? Y eso está muy bien trabajado en los diálogos de la película. Tiene todos estos personajes, pero lógicamente el protagonismo absoluto lo tiene Mankiewicz, que, bueno, tengo que decir ya que está interpretado por un Gary Oldman absolutamente inmenso. Ya sé que lo previsible es decir que Gary Oldman está inmenso, etcétera. Está inmenso de verdad. De verdad. O sea, yo siempre había considerado a Gary Oldman como un actor de los muy buenos, de los excelentes. Pero si, digamos, en una hipotética lista de mejores de la historia, ¿no? Si a Gary Oldman lo tenía en un cierto pedestal, en un cierto escalón, con esta película para mí ha subido varios escalones en ese ranking. O sea, creo que así a bote pronto diría que es el mejor papel en el que yo le he visto en toda su carrera. Y lo digo así de claro.
está absolutamente maravilloso, hasta el punto de que, bueno, consigue una de esas cosas que a mí más me gusta en una interpretación la mayoría de las veces, y es que dejes de ver a Gary Oldman. Es que yo dejo de ver a Gary Oldman prácticamente y paso a ver a Mank prácticamente enseguida, ¿no? A las pocas escenas, líneas de diálogo, gestos que hace el actor, ya estoy viendo al personaje y no al intérprete. Y eso, bueno, es mérito, lógicamente, del propio actor, es mérito de David Fincher, que en el trabajo de dirección de actores, lógicamente, tiene algo que decir al respecto, pero sobre todo el cómo... Bueno, es una película que también se acerca al Hollywood clásico porque se bebe mucho, se fuma mucho, y todos esos gestos que son muy de los actores de la época y que los hacían como nadie, como la manera de encenderse un pitillo, de moverse, de andar, de beber, que eres muy de... Bueno, pues gente como Robert Mitchum, por poner un ejemplo, yo qué sé, es que hay miles de actores clásicos de la época que lo hacían espectacularmente, y es que Gary Oldman aquí me parece como si estuviese salido de un film de esa época, absolutamente. O sea, no me extraña que personajes de películas del Hollywood clásico surgieran de su máquina de escribir o de su pluma, porque prácticamente, tal y como se nos muestra en esta película, está retratado prácticamente como si fuera un personaje más de esas ficciones de películas de Hollywood de esos años. Tengo que decir también que mientras estaba viendo la película ha habido algún momento en el cual me ha sobrepasado mucha de la información. Tiene que ver con varios motivos. Por una parte está el que son diálogos muy rápidos, con muchos dobles sentidos, como era también, pues eso, ¿no? Como estas es casi... Hay momentos que parece de screwball comedy, casi, ¿no? O sea, de diálogos muy rápidos, como digo, al estilo, por ejemplo, de Luna Nueva. Y entre eso, que la he visto en inglés con subtítulos, y sobre todo que hace mucha referencia a personajes de la época. Yo he nombrado algunos que son los que yo personalmente conozco, ¿no? Pues del Hollywood clásico, como David O. Selznick, Ben Hecht, etcétera, 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 Orson Welles. Pero es que hay referencias a un montón de personajes, guionistas, productores de la época que yo no conozco personalmente, ¿no? Y sí que me ha dado la impresión de que en algún momento me ha dado la impresión como de que me estaba perdiendo algo, o como de que no estaba aprovechando personalmente al máximo la película, precisamente por no conocer esos entresijos de Hollywood de la época, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor puede echar para atrás a alguna gente, como a mí lo ha hecho en algunos momentos de la película. Por eso digo que no es una película perfecta, ni mucho menos. También es verdad que solo la he visto una vez. Pero lo que sí que tengo que decir es que si bien la película me estaba pareciendo buena, o muy buena, pero bueno, sin más, o sea, nada espectacular, cuando llegamos a su parte final, es cuando... fijaos que yo he pensado durante el visionado, en algún momento he pensado, creo que Fincher me la va a colar al final y va a hacer que todo esto resurja, ¿no? O sea, y es precisamente lo que ha pasado. La parte final es absolutamente inmensa, con un Gary Oldman que se sale de todos los registros, y que prácticamente ha hecho... Yo pondría el símil como un globo que se va hinchando durante toda la película, se va hinchando poco a poco. Tú más o menos estás bien, estás viendo una peli buena, pero tampoco es que te esté emocionando en exceso, ¿vale? Normal. Pero el globo se va hinchando poco a poco, y en la parte final es cuando explota, y es cuando entiendes... no solo es que entiendas a nivel de trama ni nada de eso, sino a nivel emocional es cuando todo encaja. Pero no es que la parte final sea cojonuda, que lo es que precisamente es cojonuda por todo ese desarrollo, por toda la película. Y yo creo que ese viaje durante los 132 minutos que dura la película vale la pena definitivamente para llegar a ese final, ¿no? O sea,
seguramente si alguien viera la primera mitad de esta película, pues a lo mejor tampoco lanzaría cohetes, ¿no? O sea, no le parecería para echar cohetes, pero es cuando la vemos entera, cuando todo cobra un calado con esas escenas finales en las que yo confieso que me he emocionado mucho más de lo que me esperaba. O sea, me he emocionado, como digo, de manera inesperada, porque realmente te va contando, o sea, vas empatizando cada vez un poco más con el personaje de Mank, con el carisma que destila. Prácticamente te puedes identificar un poco con su mujer, ¿no? Que es este personaje sufridor que prácticamente, bueno, pues uno se podría preguntar por qué sigue con este personaje, pues bebedor, que siempre en cualquier momento la puede liar parda en público, ¿no? Dejándola en evidencia. Sin embargo, ella sigue, pues, digamos, unida a su marido, y hay veces que esto se verbaliza en la película, ¿no? De por qué sigues con este hombre, ¿no? Digamos, lo que le pasa a la mujer de Mank es un poco lo que nos pasa a nosotros como espectadores, ¿no? Que prácticamente nos enamoramos del personaje y, como digo, es que no quiero desvelar, ¿vale? Pero esa parte final me parece absolutamente emocionante, con esa reivindicación del papel del guionista que llega a unas cotas máximas, ¿no? Además, bueno, tendremos episodios con el personaje de Marion Davies, con el personaje de Orson Welles. Se ha hablado también mucho de Amanda Seyfried. Yo creo que está bien, pero bueno, sin más, sinceramente, no, vamos, es un papel bastante pequeño. Si está nominada a algún premio, en mi opinión debería ser actriz secundaria, pero bueno, sí que es verdad que está bien, pero prácticamente aquí el papel que más destaca es el de Gary Oldman. Si bien tenemos personajes que todos, al final Fincher reserva para todos un momento para que se luzcan propiamente, ¿no? Tenemos el momento en el que se luce a Amanda Seyfried, como también Charles Dance tendrá su momento, como también, por ejemplo, Lily Collins tendrá su momento en un papel que me ha sorprendido mucho, esta chica, en el papel de la enfermera que está cuidando de Mank, ¿no? Pero no me esperaba que Fincher consiguiera emocionarme precisamente con una película que, por así decirlo, que me estaba emocionando tan poco durante gran parte del metraje. O sea, lo tengo que decir así. Por eso no la calificaría como una película redonda, y a priori tampoco diría que es la mejor de Fincher, ni de las mejores de Fincher, aunque esto quizá tendría que madurarlo, porque realmente es una película que, tal y como pasan las horas después de verla, va ganando en mi cerebro, y yo creo que va a ir ganando. Tengo la sensación de que va a ir ganando en mi recuerdo tal y como pasen los días y las semanas. Tengo ganas de volver a verla. Y prácticamente lo que os recomiendo es que, por supuesto, que si tenéis oportunidad de verla en cines, lógicamente que lo hagáis. Y si no, pues el 4 de diciembre en Netflix, pues sí que os animo a verla. Y a verla, digamos, como una propuesta de David Fincher un poco diferente, pero que al final yo creo que sigue siendo David Fincher, vamos, en esos movimientos de cámara, en ese uso de la música que por cierto no había comentado aún gran cosa, pero de Trent Reznor y Atticus Ross, que son los habituales desde la red social prácticamente, y que bueno, por lo visto han usado solo instrumentos que se usaban en la época o así, ¿no? Estas pijadas que hacen a veces los artistas, pero que al final cumplen en lo que se ve y lo que se escucha en pantalla, ¿no? Y a pesar de ser, pues eso, ¿no?, con instrumentos de la época, con lo cual no tenemos esos sonidos un poco más, pues, modernos, ¿no?, que han usado en otras películas, como Millennium, por ejemplo, pero sigue siendo un uso de la música puro Fincher, es un uso del montaje puro Fincher, y es un uso de los emplazamientos de cámara puro Fincher, con lo cual yo estoy viendo a Fincher en todo momento.
sin que por eso se caiga en el anacronismo de estar hablando con parte de un lenguaje de un cine que es de otra época. Nunca me ha dejado de parecer una película buena durante el visionado, pero es verdad que los últimos, no sé, 20 minutos son absolutamente magistrales y son los que hacen que quede una redondez en lo que es la propuesta del director, ¿vale? Así que bueno, dadle like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y el bien triunfará.